Buenas noches, Magíster María Vinuesa. Somos del grupo número D de la materia de Comunicación Humana Educación. En esta presentación vamos a hablar sobre dos temas, sobre los modelos y procesos de la comunicación en la esfera pública. Introducción. Son esenciales para entender cómo se construyen las narrativas sociales o cómo se forman las opiniones públicas y cómo se facilita o limita la participación ciudadana en los temas que afectan a la colectividad, dándonos a entender que en la sociedad tenemos que optar por opiniones de manera adecuada, con palabras exactas, donde nos ayude a construir esas narrativas sociales en un equipo o en una sociedad. Importancia de la comunicación. La comunicación es esencial en todas las actividades humanas, pues conecta el lenguaje cotidiano, el lenguaje científico con la generación y sostenimiento del conocimiento. Procesos de comunicación implica el intercambio de sistemas de representación e interpretación en un contexto social. Partes del proceso de comunicación. Tenemos el emisor, quien inicia la comunicación enviando el mensaje. Codificación transforma el mensaje en un lenguaje específico. Decodificación, proceso por el cual el receptor comprende el mensaje. Receptor, destinatario que interpreta el mensaje. Canal, medio utilizado para transmitir el mensaje, sea oral, escrito o visual. Mensaje, contenido en el que el emisor transmite al receptor, ya sea verbal o no verbal. Feedback, retroalimentación que permite la evaluación y ajustes en la comunicación. Modelos de la comunicación. David Berlo enfatiza la comunicación interpersonal e integración de habilidades, actitudes, conocimientos y contexto cultural, crucial en la interacción educativa. Modelo de Oswald Sharma resalta entre el emisor y el receptor, destacando la naturaleza como proceso comunicativo. Modelo simbólico, la generación de significados compartidos, promoviendo la colaboración y aprendizaje en un contexto social. Carácter dialéctico de la comunicación. La comunicación se caracteriza por su dimensión y adaptabilidad, facilitando el desarrollo constante del proceso. Estos modelos y procesos de la comunicación son fundamentales para optimizar el aprendizaje, mejorando la interacción y la comprensión en el entorno educativo. La esfera pública en la comunicación. Si bien es dicho, la comunicación y la esfera pública tienen una conexión estrecha, ya que ambas son fundamentales para la generación de información en el ámbito de los usuarios. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se consolidaron en el Estado modernos y la democracia liberal. Este estableció el modelo clásico de la opinión pública, basándose en la participación activa de individuos libres en los asuntos públicos. Este modelo ha evolucionado de manera impactante en las nuevas tecnologías, como en las TICs y en las aplicaciones, que son TikTok, Instagram, Facebook, entre otras. Esto hace que transformen la esfera pública al permitir una mayor interacción entre usuarios y la creación de múltiples fuentes de información. Este cambio provoca la automatización de la sociedad, ya que reemplaza la comunicación unidireccional. En este contexto, el papel de docente está preparados para guiar a a los estudiantes en un entorno saturado de información, aprovechando de estas nuevas tecnologías. Claro, el sistema educativo aún no se adapta de manera en que de manera en que puedan hacerlo con este tipo de aplicaciones.
y por ende corren el riesgo de no acompañar adecuadamente en el proceso de aprendizaje a los estudiantes y puedan perder la conexión de la realidad social contemporánea. En la epistemología de la educación, como el tema 2, vamos a hablar sobre el objetivo del estudio de la educación, comprender su función fundamental en la construcción de la realidad y desarrollar del lenguaje entre los actores sociales. Es decir, tendríamos que generar lo que es y fundamentar y ver que dentro de la educación, sí, la comunicación es demasiado importante. Analiza los sistemas de representación y creación dentro de los significados, teniendo en cuenta factores como la polisemia, la interacción y la multidimensionalidad. De igual manera, desarrollar las comunicaciones en diversos soportes, analizando los procesos de interpretación que construyen el conocimiento y representan a lo que es de la realidad, ¿sí? Dentro de lo que son los objetivos los objetivos del estudio en la educación, hay aspectos importantes para la comunicación, como la construcción de las relaciones, que nos sirve como para examinar el papel de la comunicación en la creación de relaciones efectivas. Sí, esto es muy importante, ya que entre estudiantes y docentes y cómo estas relaciones impactan al clima educativo. De igual manera, la mediación, ¿sí? Analiza cómo los distintos medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, afectan al acceso y a la distribución del conocimiento en el entorno educativo. Y la formación de identidades, ¿sí? Que es es el último aspecto, ¿sí? Que nos permite investigar cómo la comunicación en el aula contribuye a la formación de identidades personales y sociales de los estudiantes en el contexto educativo. Bueno, ya les voy a hablar sobre la interdisciplinariedad de la comunicación. Bueno, en este caso se refiere a los diferentes medios y plataformas de comunicación como son redes sociales, plataformas digitales, que son fundamentales en cómo los individuos interactúan e intercambian información en la sociedad. Al hablar del capital simbólico, se refiere a las relaciones de sentido que constituyen el orden social. Este capital simbólico se manifiesta a través de valores que no son solo económicos, sino también sociales y culturales. Bueno, la comunicación como factor de transformación social. Se propone que la comunicación debiese fomentar una perspectiva intercultural y diversa, contribuyendo a reducir la desigualdad y ofreciendo alternativas para entender la realidad. La educación y comunicación en el aula se presenta como un espacio para la creación de sentidos y significados. La comunicación en el aula, el docente debe ser consciente del poder de la comunicación como herramienta pedagógica, manejarla de la manera adecuada, permitiendo que el aprendizaje sea significativo, fomentando un diálogo constructivo y entendimiento más profundo de los otros y de la realidad social. La transformación a través del aprendizaje. El aprendizaje debe ser transformador, ayudando a los estudiantes a desarrollar una mirada crítica sobre su entorno. La comunicación en el aula debe facilitar este proceso, siendo un catalizador para el intercambio real de conocimiento y para la construcción de una educación más inclusiva y diversa. Muchas gracias.